Mientras se desarrollaban las giras mundiales, también se desarrollaba el segundo curso de 7 años. Esto fue de 1968 a 1974. Esta época puede considerarse como la era de la restauración tribal. Recuerden, el primer curso de 7 años fue responsabilidad de los padres verdaderos. ¿Quién tuvo que asumir la responsabilidad en el segundo curso de 7 años? Las familias bendecidas tuvieron que completar este curso basado en el fundamento establecido por los padres verdaderos. Por eso se llama la era del evangelismo, para que las personas puedan conectarse con los padres verdaderos. Así que crear tribus es importante, es similar a la misión de Mesías tribal celestial en la que nos estamos enfocando ahora. Ya en este momento era una nueva era, enfocada en el concepto de crear tribus y guiar esas tribus para recibir a los padres verdaderos. Así que los padres verdaderos bendijeron a las 430 parejas. La bendición de 430 parejas el 22 de febrero de 1968 era un símbolo de completar una base a nivel nacional. La razón por la que los mesías tribales celestiales tienen que bendecir a 430 parejas es que también están trabajando para establecer una fundación a nivel nacional. Este número de 430 simboliza providencialmente una nación. Entonces se estableció la tradición de la bendición matrimonial, creando la base para la restauración de la nación. Y el 28 de febrero de 1969, durante la segunda gira mundial, los padres verdaderos bendijeron a 43 familias en el extranjero. La bendición de 43 parejas incluyó a personas de 10 países diferentes, incluidos Estados Unidos, Japón y Alemania. Y el 21 de octubre de 1970 se realizó la 777 bendición de matrimonios. Es interesante mirar las fotos de esa ceremonia de bendición. La bendición se llevó a cabo en el Changchun Arena en Seúl. ¿Y saben qué pasó después? En aquel entonces, solo se producía un tipo de automóvil en Corea. Todas las novias y los novios fueron conducidos por Seúl en una larga fila de autos idénticos. En ese momento, Corea aún no estaba muy desarrollada. Así que un desfile de autos como ese fue una vista muy impresionante. Esa era la situación en ese momento. Entonces la bendición de 777 parejas simboliza la bendición a nivel mundial. Además, el Padre verdadero declaró la era de la evangelización total, diciendo que debemos traer a 40.000 personas para que se unan. Era hora de expandir la iglesia y ampliar la base económica. Y se iniciaron muchos nuevos negocios. Luego, para expandir la iglesia, cada vez que llegaban las vacaciones de verano o las vacaciones de invierno durante las vacaciones escolares, todos los miembros que eran estudiantes de secundaria o mayores salían a testificar. Secundaria o mayor. Entonces, ¿qué harían los estudiantes de secundaria cuando salieran? Fueron realmente increíbles. Testificarían a personas de su misma edad. Entonces, si miramos a los nuevos miembros de esos primeros días, podemos ver que había muchos jóvenes estudiantes enérgicos entre ellos. Ellos fueron la primera generación. Y muchos de los que eran estudiantes de Songhua en esos años todavía sirven ahora como pastores locales. Era ese tipo de era. Ahora estamos hablando de testificar en el pasado. ¿Cómo se hacía? Las madres embarazadas dirían, estoy lista para ir en la línea de frente. Estoy lista para dar a luz mientras testifico. Salieron con esa determinación. ¿Y qué pasa con aquellos padres que tenían hijos menores de 5 años? No tenían a dónde dejar sus hijos. El país era entonces muy pobre. Todo el mundo estaba muy ocupado tratando de ganarse la vida. Si no trabajaban, se morirían de hambre. Esto significaba que la mayoría de las parejas bendecidas no podían dejar a sus hijos con sus propios padres. Entonces, porque a pesar de su edad todavía estaban trabajando a tiempo completo. Entonces, ¿qué hicieron? Cuando iban a evangelizar al campo, dejaban a sus hijos en un orfanato y salían a predicar como pioneros. Los miembros que tenían niños muy pequeños y no podían hacer esto, trabajarían en una área cercana donde vivían. Cuando salían temprano en la mañana, ataban a sus hijos a la manija de la puerta con una cuerda para que no pudieran alejarse mucho y dejaban algo de comida para que comieran. Los dejaron solos en casa de esta forma. Entonces, ¿qué harían los niños? Tendrían que hacer orinar y
y defecar allí, llorando para que mamá y papá vuelvan a casa. Vendrían tarde en la noche. Este es el tipo de vida que tenían. Entonces, realmente arriesgaron sus vidas por el reino de Dios y su justicia. Mientras lo hacían, la providencia hizo un progreso fenomenal. Cosas como esta sucedieron solo en Corea. Había una fiebre de testificación en Corea, pero ¿qué estaba pasando en el resto del mundo? Si miramos a Europa del Este, podemos hablar de la misión mariposa. Había gente que no llevaba mucho tiempo en el movimiento, tal vez solo 3 semanas, algunos solo 40 días o solo 3 meses. Ellos saldrían y arriesgarían sus vidas para ayudar a crear el reino de Dios. Esta era la situación de la misión global en ese momento. Podemos ver que sucedieron muchas cosas asombrosas. Si miran esta imagen, del 5 al 9 de febrero de 1973, hubo una reunión de esposas bendecidas que estaban siendo reconocidas por completar 3 años de testimonio. El reverendo Kim Won-pil fue el presidente de la iglesia coreana. En ese momento se entregaron premios a los que testificaron mucho para animarlos. Ese era el concepto. El propósito de la campaña era que las familias bendecidas completaran sus fundamentos de 4 posiciones para la reunificación coreana y la restauración de Corea. Así que las familias bendecidas completaron sus fundamentos familiares de 4 posiciones, como le habían hecho los padres verdaderos. También fue para construir un fundamento para el patriotismo. La situación que había en Corea era muy grave, porque Corea del Norte estaba preparada para invadir el sur. ¿Qué hicieron? Todos sabemos lo cerca que está la frontera de Corea del Norte, ¿verdad? La frontera corre a lo largo del río Imjin. Cuando el río Imjin se congela, es posible que el norte invada por tierra cruzando el río. Al enterarse de la posibilidad de que Kim Il-sung pueda invadir, el Padre verdadero pidió a todos que rezaran para que el río Imjin no se congelara. El río se congelaba todos los años, pero ese año, debido a las oraciones de los miembros, el clima se mantuvo más cálido y el río Imjin no se congeló. Las personas que se aseguraron de que el río Imjin no se congelara fueron las familias bendecidas. Algunos de ellos fueron sus padres. Ofrecieron su sangre y lágrimas y fervientes oraciones a Dios para que el río Imjin no se congelara, para proteger a su nación de una invasión. Y a partir de diciembre de 1970 se inició una movilización total de 3 años para los miembros bendecidos y se enviaron a 1.200 miembros. Y se enviaron 1.200 miembros en equipos de 10 a 120 lugares por todo el país. Cuando los miembros se movilizaron, las 36 de 72, 124 y 430 parejas tuvieron que arriesgar su vida y la de sus hijos como describí anteriormente, para salir a dar testimonio. Otro eje fue la división de las religiones en Caín y Abel, y la Asociación Cristiana Supradenominacional trabajó para promover la providencia para construir armonía entre las religiones. El Padre estableció la Asociación Cristiana Supradenominacional el 9 de septiembre de 1968. Hubo una asociación de nuevos grupos religiosos y el Padre verdadero se convirtió en conferencista allí. En ese momento, desde la fundación de la Asociación del Espíritu Santo en 1964, el cristianismo se nos había opuesto fuertemente. Sin embargo, con el movimiento de ilustración rural y cosas así, empezaron a aceptarnos y como enseñamos nuestro principio a las personas en todas partes del país mientras hacíamos testimonio, nuestro trabajo comenzó a mostrar efectos positivos. El movimiento del principio de unificación comenzó a desarrollarse en todas las direcciones. Después de esto, cuando realizamos seminarios, miembros de la iglesia presbiteriana, la iglesia metodista y otras denominaciones vinieron a conocernos y estaban entusiasmados de compartir sus creencias con nosotros, para hacer preguntas y discutir varios aspectos de nuestra fe. El 13 de octubre de 1969 se llevó a cabo una conferencia abierta sobre teología. En ese momento, un profesor llamado Son Nan-dong escuchó el principio por primera vez. Acababa de regresar a Corea después de estudiar en los Estados Unidos. Y era una persona muy destacada entre los académicos de la época.
Era una especie de estrella, un joven de unos 30 años, y la gente lo veía como alguien que lideraría el futuro mundo del cristianismo y quien jugaría un papel importante en la Universidad de Yonsei. Este profesor Song Nam-dong, del que estamos hablando, había recibido mucho reconocimiento. Quedó muy impresionado cuando escuchó las palabras del principio divino. Declaró: "El principio divino es el mejor libro teológico, tanto en cantidad como en calidad". Es- Esta fue su evaluación. Esta fue su evaluación. Entonces, el cristianismo cambió su postura hacia nosotros. Después de las declaraciones de estos eruditos concienzudos como él, a partir de 1970 hubo una presentación sobre el principio divino para educadores de las iglesias cristianas establecidas. Entre aquellos que escucharon el principio divino en ese momento, había más de 10.000 pastores cristianos. De esta manera, a través de la asociación cristiana supradenominacional, nuestro principio comenzó a ser enseñado y compartido públicamente. Y el 15 de abril de 1970, la Iglesia de Unificación se unió al Consejo Religioso de Corea como una de las 8 religiones principales. Este consejo estaba compuesto no solo por iglesias cristianas protestantes, pero incluía religiones étnicas, catolicismo y budismo, los 8 principales grupos religiosos de Corea. Cuando fue aceptada como una de las 8 religiones principales del país, la Iglesia de Unificación comenzó a ganar impulso y comenzó a publicar algunos periódicos. Hicimos un periódico interdenominacional llamado Weekly Religion. Y el 15 de julio de 1970, durante un seminario del principio divino para líderes religiosos, el Padre Verdadero les habló directamente. Luego se llevó a cabo una discusión abierta sobre teología, enfocándose en la teología moderna y las religiones de la nueva era. Entonces, durante este tiempo tuvimos discusiones abiertas y, como mencioné anteriormente, comenzamos a publicar Weekly Religion, por semanario religioso, que informó sobre los principios universales junto con los pensamientos y teorías de diferentes religiones, incluidos sus orígenes. Esto ayudó a que otros grupos religiosos se sintieran más cómodos con nosotros y acogieran nuestras iniciativas. Junto con estas actividades, el Padre Verdadero prosiguió actividades interreligiosas, siguiendo un curso para unificar los reinos religiosos de Caín y Abel, y desde un punto de vista ideológico, también continuó realizando el trabajo de victoria sobre el comunismo, porque el comunismo se estaba expandiendo por todo el mundo. El 13 de enero de 1968 se estableció la Federación Internacional para la Victoria sobre el Comunismo. Se compiló un nuevo libro, Comunismo, Crítica y Contrapropuesta. En el libro, el padre explicó las teorías comunistas de Marx y Lenin usando el principio divino y presentó una nueva ideología integrada llamada ideología de ala de cabeza. Que vence o supera las debilidades tanto del comunismo como de la democracia. De hecho, todo debe ser uno con Dios como centro. Es decir, ambas alas deben estar unidas con una cabeza centrada en Dios, siendo Dios la cabeza. ¿No es esa la ideología del ala de cabeza? Además, fortaleció las relaciones internacionales entre Corea, Estados Unidos y Japón. Actualmente, China sigue siendo el único gran país comunista que queda. Pero en el pasado hubo una fuerte conexión entre las dos mayores potencias comunistas, la Unión Soviética y China.
Por lo tanto, el Padre verdadero trabajó para fortalecer las relaciones entre Corea, Estados Unidos y Japón, para proteger a Corea de la amenaza del comunismo de Rusia y China. Había razones providenciales para el camino que el Padre debía seguir. Entonces, sentamos las bases para la restauración nacional y la construcción del reino de Dios, mientras reforzamos el entrenamiento con armas y el entrenamiento educativo de BOC, y llevó a cabo 3 eventos anticomunistas a gran escala y seminarios BOC con miembros de la Asamblea Nacional. Dado que el reino de Caín se estaba expandiendo, tenía que encontrar una manera de unir los reinos de Caín y Abel centrados en Dios. Después de ese fundamento, en 1975, ¿qué pasó en Yoido? La Marcha Mundial por la Libertad de Corea. Hubo muchas dificultades antes de 1975. ¿Cuándo comenzó la guerra de Vietnam? Comenzó en 1955. ¿Cuándo terminó la guerra de Vietnam? Terminó en 1975. La guerra de Vietnam tuvo un significado simbólico. Cuando terminó en 1975, el comunismo se expandió un poco más. De 1972 a 1974, Estados Unidos también estaba en una gran crisis, porque no sabían si debían seguir luchando en la guerra de Vietnam o no. Nixon se preocupó mucho por eso. Cuando entraron por primera vez en la guerra de Vietnam, Estados Unidos confiaba en que podrían ganar la guerra, pero al final fracasaron. A medida que las situaciones difíciles se extendían por todo el mundo, el Padre verdadero estaba liderando la providencia para rescatar al mundo, centrándose en la nueva crítica del comunismo y la ideología de ala de cabeza. Y llamó a misioneros trabajadores de todo el mundo en 1975 para que vinieran a Corea. Se sumaron a la campaña de la Marcha Mundial por la Libertad Religiosa celebrada en Yoido en 1975 para mostrar al pueblo coreano el peligro del comunismo y cómo luchar contra él. Una gran cantidad de personas, alrededor de 1.2 millones, se reunieron en la plaza Yoido. Ese poder espiritual llegó a desempeñar un papel crucial en la prevención de la expansión del comunismo. En el comienzo de la providencia para la restauración del mundo, centrada en los Estados Unidos, la primera gira mundial en 1965 incluía 40 países. La segunda gira mundial en 1969 visitó 21 países. Y la tercera gira mundial, que comenzó en 1971, incluyó visitas a 15 países. Con esto, la restauración se estaba llevando a cabo a nivel mundial. El mundo enfrentaba problemas de Caín y Abel y conflictos entre democracia y comunismo. Incluso los conflictos Caín y Abel en el ámbito religioso, que la Asociación Cristiana Supradenominacional estaba comenzando a abordar. Desde la misión de los Padres Verdaderos a través de las giras mundiales, 1, 2 y 3, el Padre verdadero estaba comenzando, interna y externamente, en la providencia global de la restauración. Echemos un vistazo detallado a la segunda gira mundial de los Padres verdaderos. El Padre verdadero viajó desde Estados Unidos a través de Corea y Japón en su segunda gira mundial, y luego en la primera gira se fue a Sudamérica. En la segunda gira, ¿a dónde fue después de los Estados Unidos? Se fue a Europa. ¿A dónde fue después de Europa? Fue al Medio Oriente, luego nuevamente a la India, Tailandia y Hong Kong. Y después de eso regresó a Corea. Si observan detenidamente su viaje, pueden encontrar mucho significado en él. Tenemos que estudiarlo profundamente. Durante este periodo, la primera y segunda gira mundial contribuyeron a la rápida expansión de la misión global de nuestra iglesia. No ha habido otro momento en que la actividad espiritual y el espíritu de avivamiento hayan sido tan altos. El Padre verdadero tuvo una gran perspicacia y visión espiritual con respecto a la providencia mundial. Y esto inspiró a muchas personas en todo el mundo, por lo que el movimiento de unificación comenzó a expandirse. Del 2 de febrero al 2 de mayo de 1969 se llevó a cabo la segunda gira mundial. Aquí hay una foto del Padre verdadero con la Madre verdadera orando en un lugar sagrado.
Incluso en la tierra de Israel, el Padre verdadero puso un pequeño cartel en un árbol. Visité esa tierra sagrada y vi las tres estacas que estaban allí cuando Él estableció la tierra sagrada allí. En esta foto podemos ver al Padre verdadero y a la Madre verdadera, hablando de los nuevos miembros. Como había muchos miembros nuevos, el Padre les hablaba durante todo el día, dedicaba nuevos terrenos sagrados y también alentaba a los miembros que visitaban los lugares donde estaban testificando y trabajando a supervisar la situación de los miembros. Leemos juntos las palabras del Padre verdadero sobre la segunda gira mundial. Dice que debemos recuperar el mundo que fue perdido. Dice que debemos recuperar el mundo que fue perdido. Debemos elevarnos desde el nivel del pueblo coreano y determinar el destino de la nación. Debido a que el país se enfrentaba a una amenaza constante de Kim Il-sung, como nación tuvieron que superar un gran obstáculo. La situación era así de peligrosa. Era un momento crucial, especialmente en Asia. Era el momento de superar grandes obstáculos. En medio de una crisis, el Padre verdadero tenía una estrategia para superarla. Para ello se dirigía a un lugar aún más difícil, iba a un valle más difícil. Los problemas de Corea no eran algo que pudiera ser resuelto por Corea sola, porque Corea, Asia y el mundo están todos conectados, y dado que el norte y el sur están divididos y han sido divididos por poderes externos, el Padre hizo todas estas cosas mientras ofrecía Chongsong, centrado en el mundo y en Asia, y en esta zona en particular. Entonces, ¿a dónde condujo la fortuna del mundo? La llevó a la península coreana. En la providencia, el Padre verdadero repitió este tipo de patrón una y otra vez. Durante la gira por el segundo mundo, o en la segunda gira mundial, los padres verdaderos visitaron Europa y el Medio Oriente. Se tomaron fotos con ellos y habló con ellos. Todos estos son registros históricos. Y entonces les dio la palabra y amor a los misioneros y miembros de cada país. A partir del 1 de junio de 1969, les pidió a todos los miembros alrededor del mundo que ofrecieran Chongsong por Corea. Esto sucedió en 1969. ¿Por qué? ¿Qué pasó en 1967 y 1968? En 1967 un guerrillero comunista armado, Kim Jin-jo, vino a asesinar al presidente y al año siguiente, en 1968, un gran número de guerrilleros comunistas armados aparecieron en Samcheok, Gangwon-do. Así pues, la situación en Corea del Sur era de crisis extrema. El Padre no se dirigió solo al pueblo coreano para hablar de la crisis que atravesaba Corea. Dio instrucciones a los miembros de todo el mundo para que rezaran por Corea durante 4 meses. Mientras lo hacían, los miembros continuaron con sus actividades y las familias bendecidas en Corea continuaron con el testimonio pionero en verano e invierno para permanecer espiritualmente vivos. No solo testificaban, sino que también realizaban campañas de victoria sobre el comunismo y avance y liberación. Refutaban la ideología del comunismo con la nueva crítica del comunismo. La estrategia consistía en armar a los ciudadanos con ideología antes de que llegaran las dificultades a la nación. Una de las partes más importantes de la segunda gira mundial de los Padres Verdaderos fue la ceremonia de bendición de 43 parejas de todo el mundo. ¿Quién es el que está parado al frente? Es el presidente de la iglesia japonesa, Woki. Pueden ver lo brillantes y felices que están el Padre y la Madre verdaderos al dar la bendición. Sus rostros deberían estar así de brillantes. ¡Qué día tan glorioso fue! Ese es el lugar donde se acaba de dar nueva vida a la gente, ¿verdad? El 28 de febrero de 1969, en los Estados Unidos, 13 parejas fueron bendecidas en la iglesia de Washington.
luego 8 parejas en Alemania, luego 22 parejas en Japón. Así que 43 parejas internacionales fueron bendecidas en 3 ceremonias de bendición. Aquí hay una foto de la bendición en Japón. A través de estas bendiciones durante la gira mundial, la Fundación para la Restauración, que se había expandido a nivel nacional, ahora comenzó a expandirse a nivel mundial, a través de la bendición de estas 43 parejas internacionales, representando al mundo. 43 parejas recibieron la bendición, restauraron el número 40 y restauraron el número 21. Por eso, 43 parejas crean la base para la restauración del mundo a través de la bendición. El tercer curso de 7 años comienza en 1975 y debemos empezar a sentar las bases 3 años antes para que el curso de 7 años sea efectivo y victorioso. Por lo tanto, he enviado un periodo de preparación de 3 años a partir de este año, 1972. Habló de la misión de la Iglesia desde una perspectiva global. Soy responsable de conectar a Corea con el resto del mundo. Estableceré una fundación, una base con naciones importantes del mundo, como Estados Unidos, para que puedan entablar relaciones recíprocas con Corea. No regresaré a Corea hasta haberlo hecho. Antes de la Santa Boda de 1960, la iglesia era perseguida por el cristianismo. ¿Y a dónde dijimos que fueron los estudiantes de la Universidad de Mujeres de Ewha y de la Universidad de Yonsei? Después de recibir la bendición, fueron al movimiento de iluminación rural, como familias bendecidas. Después de que hicimos este trabajo para el movimiento de alumbrado y trabajamos activamente para apoyar a la gente en las zonas rurales, tanto los medios de comunicación como el gobierno, quienes solían atacarnos, comenzaron a elogiarnos. El movimiento de las nuevas aldeas fue creado. El gobierno también instituyó programas similares para el desarrollo de Corea. Se completó el fundamento para un pueblo y una nación centrados en nuestro trabajo en Corea. Finalmente, la República de Corea comenzó a acoger a la Iglesia de Unificación. ¿Dónde teníamos que expandir este fundamento? Tenía que expandirse al mundo. El mundo debe injertarse en este. Externamente tenemos el mundo político de Caín y el mundo de Abel. Y también hay malentendidos entre las religiones. Internamente, y mientras se expande la misión global, el modelo nacional podría expandirse simultáneamente a nivel mundial. Estas cosas sucedieron durante la tercera gira mundial del Padre Verdadero. Esta tercera gira mundial también fue a Canadá. Después de los Estados Unidos, ¿a dónde fueron los Padres Verdaderos? Fueron a Europa otra vez. No fueron a Sudamérica. Luego regresaron a Asia y fueron a Corea. Ahora, ¿podemos observar cuál fue la obra providencial del Padre Verdadero durante las 3 giras mundiales? Durante la primera gira se establecieron tierras sagradas. Este fue el enfoque principal de la primera gira mundial, y el concepto era expandir el jardín del Edén original. La segunda gira mundial se centró en el trabajo de los misioneros, expandiendo el fundamento global sustancial. El tercer curso de 7 años permitió que cada país creara un fundamento a nivel nacional, mientras se trabajaba para expandir el modelo coreano a todo el mundo. Se creó la escuela coral y de danza Los Angelitos, y el coronel Boji Pak fue enviado a Estados Unidos. Los primeros misioneros en Estados Unidos fueron la señora Young Won Kim y Devin Sang Chol Kim. A continuación se envió al coronel Boji Pak. ¿Cuál era su cargo? Fue con el ejército coreano de Estados Unidos como ayudante del jefe del Estado Mayor. Era un soldado que trabajaba en la embajada. Mientras trabajaba allí, apoyó la difusión de la palabra del Padre Verdadero. El Padre Verdadero creó la Compañía Nacional de Danza Los Angelitos. El coronel Pak invitó a los angelitos a los Estados Unidos. Las misiones se expandieron aún más a través de eventos culturales. ¿Cuándo tuvo lugar esta tercera gira mundial? Transcurrió desde diciembre de 1971 hasta el 8 de mayo de 1972. Centrada en los Estados Unidos, comenzó la providencia global y los miembros japoneses fueron llamados a tener fe absoluta. Esta es la naturaleza de esa época. Durante este periodo dio conferencias en 9 ciudades,
con 3 discursos en cada ciudad, 여기에서 en 보면은 Estados Unidos, 미국에서 el 7개 Reino 도시, Unido y Alemania. 영국에서 Los 공개 discursos 강연을 comenzaron en Estados Unidos, 하시고 con actos en 독일에서 7 공개 ciudades, 강연을 하시게 됩니다. seguidos de discursos en 이 el Reino Unido 3차 y discursos en 순회 Alemania. 여행에서는 El Padre 말씀을 verdadero dio sus 공개적으로 primeros 하신 discursos 겁니다. públicos 집회를 durante la 통해서. Tercera Gira 1차 Mundial. 순회 Durante su 노정에서는 primera gira mundial, el 공개 Padre no dio 강의보다는 discursos 신인들끼리 públicos, pero 모아놓고 dio 강의하신 discursos 거예요. 그죠? importantes a los miembros. 2차도 마찬가지입니다. Lo mismo 근데 ocurrió. 3차는 세상 사람들까지 초청을 해가지고 공개 Lo mismo 강연을 ocurrió durante 시작하신 거예요. la 3차부터는. Segunda Gira Mundial, 그래서 pero, 첫째 pero 날은 durante la Tercera Gira 하나님의 Mundial sí 하나님과 se realizaron 하나의 discursos 세계의 públicos. 종교. La Tercera Gira fue el comienzo de los 그다음에 discursos públicos de los 하나님과 padres 인간 verdaderos. 우상 세계. El primer día 셋째 en 날은 cada ciudad 하나님의 habló 거룩한 sobre 성회와 un Dios 새로운 y una 메시아. religión 이렇게 mundial. 3일 Luego el mundo ideal para Dios y el hombre. El tercer día, la providencia oficial de Dios y el nuevo Mesías. Este era el programa de conferencias de 3 días. Estos primeros discursos públicos fueron el aspecto más importante de la Tercera Gira Mundial. También se creó la IOWC, Cruzada Internacional por un Mundo. 58년도에 첫 Esas son 선교사로 las siglas. ¿Saben cómo se creó? En 1958, Choi Bong-chung fue enviado como el primer misionero a Japón. Se estableció allí y comenzó a predicar en Japón. El número de miembros aumentó, llegando a 2.000 y luego a 3.000. En Japón, el misionero Choi Bong-chung se centró en testificar a las mujeres japonesas. Después de utilizar su gran capacidad de organización para expandir la iglesia en Japón, ¿a dónde fue? Fue a Estados Unidos, a San Francisco. En cierto modo, esto puede considerarse el comienzo de la IOWC, o la Cruzada Internacional por un Mundo. Muchos jóvenes de Estados Unidos se unieron a los equipos, y los jóvenes de Europa fueron como misioneros a dar testimonio en otros países. Y más tarde fueron enviados a los Estados Unidos, donde se unieron a los equipos de la Cruzada Internacional por un Mundo. Trabajaron arduamente para restaurar los Estados Unidos de América. Finalmente, los equipos de la Cruzada Internacional por un Mundo contaban con unos 1.000 miembros. ¿Hacia dónde se fueron? En 1975, los equipos de la IOWC que habían estado trabajando en los Estados Unidos fueron a Corea para dar testimonio en el acto de Rally Mundial por la Libertad de Corea, celebrado en Yoido. Estos mismos miembros de los equipos de la Cruzada Internacional llegaron a Busan en Corea e hicieron campaña en las provincias del sur antes de trasladarse a Seúl. El padre había dicho que los miembros coreanos debían completar el fundamento nacional y luego conectarlo con el mundo. Dijo, debemos unir las civilizaciones de Oriente y Occidente. Él hablaba de crear una civilización coreana que sea una mezcla entre Occidente y Asia y crear una historia mundial nueva. Así que se pusieron manos a la obra. Llegó el equipo de la Cruzada Internacional por un Mundo. Lo primero que hicieron fue ayudar a reunir a la gente para el evento Rally por el Día de la Esperanza, en Busan el 1 de abril de 1975, seguido de otros 9 actos en otras ciudades. Los angelitos también actuaron en estos rallies del Día de la Esperanza. Se llamaron rallies del Día de la Esperanza. ¿Y los que hacemos ahora? Desde el año pasado venimos celebrando rallies llamados Marcha hacia la Esperanza. Los rallies del Día de la Esperanza fueron similares. En una palabra, si esta nación atiende a Dios y se convierte en una sola, llegará el Día de la Esperanza y podemos encontrar la patria de Dios. Con este objetivo se celebraron rallies del Día de la Esperanza en 9 ciudades. Los padres verdaderos dieron un discurso bajo el título El nuevo futuro de la humanidad y se desarrolló el movimiento del despertar coreano. En la década de 1970 se construyeron iglesias con estructura en forma de A. Y también se formaron equipos móviles de la cruzada en Corea. Las familias bendecidas trabajaron como miembros de los equipos móviles. Recorrieron todo el país y comenzaron a evangelizar. Y no se limitaron a dar testimonio. Compraron materiales y comenzaron a construir iglesias con estructura en forma de A. Los miembros hacían todo con sus propias manos. Gente que nunca había construido casas iba por ahí preguntando cómo se hacía y empezaron a construir iglesias. Entonces llegaron a Corea los equipos de la Cruzada Internacional por un Mundo y los miembros coreanos trabajaron con ellos. El movimiento se extendió por todo el país. Cuán grande era la pasión de estas personas. Cuán fuerte era su Chong-song. Era tan sincero que mucha gente local respondió bien.
그러면서 어느 날 이제 6월 달부터 Un 버스가 poco más 오니까 tarde, en junio de 다 여기 1975, 타고 los 서울 miembros 가잖아요. trajeron autobuses y trajeron 그래가지고 gente de todo el 이제 país a 그 한 Seúl. 마을에 Los 버스가 줄을 autobuses 서가지고 hacían 이제 fila 가는 거예요. 이게 버스 en los 동원이 pueblos para ir a 이때 Seúl. 최초로 이루어진 Esta 그런 fue la 거예요, primera 사실은. vez que nuestra iglesia realizó una 근데 movilización 이 con 여의도 autobuses en 광장이 Corea. 60개국 1.000 representantes de 60 países y 1.2 millones de ciudadanos acudieron a la plaza Yoido y participaron en la manifestación, en la marcha. De hecho, esto debería figurar en el libro Guinness de los récords. El campo de la plaza Yoido estaba realmente lleno. Así, el Rally Mundial por la Libertad de Corea se celebró el 7 de junio en Yoido, y como resultado de esta fuerza espiritual, Corea pudo escapar de la crisis de la guerra. Gracias a que los miembros internacionales trajeron fortuna de todo el mundo a Corea, Corea se salvó. El Rally Mundial por la Libertad de Corea fue un acontecimiento histórico asombroso. Gracias a la determinación, el corazón y la voluntad de los miembros de todo el mundo, la patria de su fe, Corea, fue protegida. Sobre esta base, la misión mundial se extendió a 127 países. En 1975, Japón envió misioneros a 95 países. Así, para el 5 de mayo, había misioneros en 127 países. Partiendo del fundamento de las actividades de los misioneros en Japón, iniciadas en 1958, se enviaron misioneros a los Estados Unidos y a todo el mundo. Como se mencionó anteriormente, Choi Bong-chung combinó las actividades organizacionales con las de evangelización y testimonio. Su trabajo se convirtió en el punto de partida para la restauración de los 120 discípulos de Jesús y la restauración de un pueblo y una nación.